De empezar nuestro estudio. Quiero darles gracias por sus oraciones. Si se acuerdan, la semana pasada me fui a pescar con mi papá y mi hijo y fue algo muy especial poder tener 3 generaciones ahí de pesca, y quería enseñarles la foto para que vean la foto de mi pequeño varón ahí con su pescado. Pero quería quedar claro que aunque mi hijo le está diciendo a todos que él agarró el pescado más grande, no es verdad, hermanos, no lo crean. Y segundo, usualmente no hago esto del púlpito, pero quiero desearle un feliz cumpleaños a mi papá, que cumple 76 años. Y mi papá es un gran hombre y estoy muy agradecido por la manera en que Dios ha restaurado nuestra relación, porque por muchos años en mi adicción en la calle no teníamos relación. Y fíjense cómo lo que el enemigo planeaba para destruir a mi familia, Dios lo ha usado hoy para fortalecernos. Amén. Y por supuesto, de coincidencia, tengo que mencionar que nuestra amada hermana Ceci también comparte el mismo cumpleaños. Ceci. Bueno, vamos a seguir. Para los que están con nosotros por primera vez, acuérdense que estamos atravesando la epístola de los Romanos, y lo que hemos hecho es que estamos tomando un breve tiempo aquí para hablar de los dones espirituales. Entonces, estamos en la parte número 5 de la serie sobre los dones espirituales. El texto que vamos a leer inicialmente va a ser Romanos 12, versículo 8, la segunda parte. Y el título de este mensaje es El don de la generosidad, o dando libre y alegremente. Alguien dijo esto, dijo: la perfección en un sentido cristiano significa llegar a ser lo suficientemente maduros como para entregarnos a los demás. Y ser una persona generosa, hermanos, significa compartir voluntariamente lo que a uno le pertenece. Y cuando la escritura habla de ser generoso, eso no se limita a los recursos materiales. Vamos a leer el texto, pero voy a empezar desde el versículo 4, Romanos 12, del 4 al 8. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación. Y el enfoque hoy es el que reparte con liberalidad. Entonces vamos a enfocarnos en esa última porción de la escritura. El don que estamos estudiando hoy, hermanos, es la habilidad de poder repartir con liberalidad. Ahora, en la lengua original, esta porción de la escritura, esto habla de poder dar su regalo o su ofrenda a Dios libremente. Entonces, la expresión de este don espiritual es cuando una persona puede dar de su tiempo, de sus recursos, de sus finanzas, abundante y alegremente. Y la persona que tiene este don espiritual lo ejerza o da sacrificialmente de sí mismo. Ahora, en sí mismo, ser generosos y dar libre y alegremente, sabemos todos que eso es un requisito que la Escritura provee para todo cristiano. Y ser generoso es algo que muchas veces a nosotros nos toma tiempo aprender. Pero la realidad, hermanos, es que aquí esta mañana hay algunos aquí que son mucho más generosos. Hay algunos aquí que tienen este don espiritual, que son más generosos que la persona común. Y estas personas no lo hacen por obligación, ellos no lo hacen para que lo reconozcan. Este es el don espiritual de Dios que ellos tienen. Esto es su ministerio a Dios. Esto es su servicio
y su alabanza a Dios. Quiero ilustrar. ¿Quién conoce a Warren Buffett? ¿Todos conocen quién es Warren Buffett? Uno de los hombres más ricos del mundo. Warren Buffett, el segundo hombre más rico del mundo, anunció en junio del 2006 que iba a donar el 85% de su fortuna de 44 billones de dólares a 5 fundaciones benéficas. Ahora, al comentar sobre este nivel extremo de generosidad, fíjense lo que dijo el hombre. Buffett dijo esto: hay más de una manera de llegar al cielo, pero esta es una gran manera. Y esa es la teología común, hermanos, allá afuera. Que si hacemos ciertas cosas, que si damos de nuestro tiempo y de nuestro dinero, quizás en ese día vamos a poder entrar al cielo. Pero nosotros entendemos claramente que la Escritura no apoya esa enseñanza. La entrada al cielo no se puede comprar. Y nosotros somos generosos como cristianos no para ganarnos la salvación o para ganarnos el favor de Dios. Nuestra generosidad como cristianos siempre es un acto de alabanza a nuestro Dios. Ahora, hablando de este tema, para poder entender lo que es el don de repartir con liberalidad, tenemos que ver cómo se expresa esto en la vida del cristiano. Y quiero decir que hay aplicación en esta enseñanza para todo cristiano aquí. Porque la idea principal cuando estamos hablando sobre este tema de ser generoso es que cuando nosotros como cristianos cultivamos un corazón generoso, eso va a conducir al crecimiento espiritual y a la bendición de Dios sobre nuestra vida. ¿Quién aquí podría decir que desea madurar en su fe y ser más bendecido por Dios? Okay, como 7 de nosotros, amén, amén. Este mensaje es para ustedes. Otra vez, generoso. Ser generoso se puede definir como la acción de dar libre y frecuentemente a los demás. Ahora, podríamos decir que sobre este tema nosotros debemos ser conservativos en nuestra teología, pero debemos ser liberales en las maneras en que repartimos. Se podría aún decir que nosotros como cristianos debemos dar con manos abiertas. Pues quizás alguien diga, ¿qué es lo que yo debo estar dando como cristiano liberalmente, frecuentemente y con manos abiertas? En el contexto del tema de la generosidad en la Escritura, esto se expresa principalmente en estas 3 áreas. Y estas 3 son áreas que todos podríamos afirmar esta mañana son áreas que tienen un alto valor en nuestra vida. La primera área, nuestro tiempo. La segunda, nuestros recursos. Y la tercera, nuestras finanzas. Ahora, podríamos decir que en respecto a nuestro tiempo, ya hemos estado hablando de esto en los estudios previos. De la manera en que nosotros como cristianos, utilizando nuestros dones, sirviéndonos unos a otros, debemos de dar de nuestro tiempo. Y ese punto ya lo tocamos. Y si les soy honesto, hermanos, en mi opinión, yo pienso que lo más valioso en esta vida no son nuestros recursos materiales. Porque cuando yo le he preguntado a mis hijos qué es lo que quieren más de mí que cualquier otra cosa, ¿qué piensan ustedes que me han dicho? Mi tiempo, mi tiempo. Y yo creo que sinceramente nuestras familias afirmarían lo mismo, que el regalo más grande que le podemos dar es nuestro tiempo. Porque nuestros hijos deben decir, papá o mamá, yo aprecio que tú trabajas duro y yo aprecio que tú provees por mí las cosas que tú me puedes comprar. Pero más importante que todas esas cosas que tú me puedes comprar, papá, yo quiero de tu tiempo. Mamá, yo quiero pasar tiempo de calidad contigo. Porque el tiempo, mis amados hermanos, es el regalo supremo. Y no es necesariamente la cantidad del tiempo, es la calidad del tiempo. Entonces hay muchas maneras en que nosotros como cristianos podemos ser generosos hacia nuestros hijos. Y yo estoy 100% seguro que cuando mis hijos sean adultos, ellos no se van a estar acordando tanto de todas las cosas materiales que les compré,
Cuando mis hijos sean adultos, mis hijos tienen 7 y 5 años. Cuando mis hijos sean adultos, se van a acordar de los momentos que nosotros pasamos juntos. Y quiero decir en este punto que estoy tan agradecido por los veteranos que tenemos aquí, que siempre me han dado este mismo consejo: aprecia este tiempo que tienes con tus hijos mientras están jóvenes, disfrútalo porque este tiempo pasa tan rápido. Amén. Entonces, ya hemos tocado en este tema cuando viene a ser generoso y el valor de nuestro tiempo. Entonces, el enfoque de hoy, del mensaje de hoy, vamos a hablar sobre el tema de ser generoso en la área de nuestros recursos materiales. Vamos a empezar primero como una fundación. Vamos a mirar lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento sobre este tema. Cuando viene al área de lo que viene siendo nuestros recursos materiales, nuestras finanzas, la Biblia enseña, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que debemos ser generosos a la obra de Dios y ayudarle también a los necesitados. Quiero empezar primero, creo que tenemos que establecer una base. Vamos a hablar sobre lo que llamamos el diezmo. En la Biblia, el diezmo es una palabra antigua que significa un 10%. Ahora, en el Antiguo Testamento, lo que tenían los judíos era una teocracia, no era una democracia o una república. La palabra teocracia significa que la nación de Israel fue gobernada directamente por Dios. Y cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos que Jehová instituyó 24 divisiones de sacerdotes, y lo que hacían es que ellos tenían una rotación. Entonces, una semana, 2 veces al año, estos sacerdotes rotaban y realizaban el servicio del templo. Y los sacerdotes serían los oficiales que mediaban el gobierno de Dios, y lo hacían a través de la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, Dios dio el mandamiento que el pueblo de Dios necesitaba proporcionar fondos para todas las actividades del templo de Dios. Entonces, cuando uno piensa sobre el diezmo, esencialmente el diezmo era como un impuesto para financiar el gobierno nacional. Ahora, no siempre era dinero. También podría ser aceite, granos, alimentos. Esa era la riqueza de esos días. Pero noten que no solamente era ese primer diezmo, los 10%. Luego los judíos tenían un segundo diezmo cada año que estaba diseñado para financiar lo que eran las celebraciones nacionales, todos los festivales y todos los eventos del templo. Pero no para ahí. Los judíos también tenían un diezmo cada tercer año, y ese diezmo se lo daban a los pobres. Entonces, si fuéramos a dividir ese diezmo del tercer año por 3 años, es aproximadamente 3.3%. Si lo calculamos, cada año el judío pagaba 23.3% de su ingreso en ese diezmo. Adicionalmente, encima de todo eso, ellos no podían cosechar los rincones de sus campos, porque acuérdense que los que eran pobres y no tenían capacidad de alimentarse, podían cosechar los rincones de los campos. Entonces, básicamente, el 24 al 25% de los ingresos del judío financiaban lo que era la obra del templo, y también le ayudaban a los necesitados del pueblo de Dios. Ahora, con esa fundación podemos ver el contexto de Malaquías capítulo 3. Esta es la escritura que muchas veces usan en el Evangelio de Salud y de Prosperidad. En el contexto de Malaquías 3, Dios está hablando de este diezmo que era obligatorio para los judíos, que apoyaba el templo. Miren lo que dice en Malaquías 3:8. ¿Debería el pueblo estafar a Dios o robar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Dice Dios, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando.
traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo, pónganme a prueba. Dice, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí, hermanos? Dios estaba llamando al pueblo judío a la obediencia del diezmo del Antiguo Testamento. Bajo la ley de Moisés, el diezmo era una obligación. Y noten que en el versículo 11 lo que está diciendo es: no se preocupan por su comida, no se preocupan por su trabajo. Yo voy a bendecir la obra de tus manos, sus cosechas, porque acuérdense que era un pueblo agricultor. Y está diciendo Dios, si tú me obedeces en esto, voy a bendecir la obra de tus manos. Y aunque para los judíos que estaban bajo la ley de Moisés, esto era una obligación, esto no era una opción, sabemos que Dios quería que la ofrenda viniera de un corazón agradecido. Entonces ahora vamos a mirar lo que dice el Nuevo Testamento sobre este tema, sobre la ofrenda. Como cristianos entendemos que nosotros no estamos bajo una ley de diezmo. Esa ley era para el pueblo judío, hermanos, en el contexto de las Escrituras. Porque nosotros como cristianos no estamos bajo la ley de Moisés. Pero la manera en que nosotros evaluamos nuestra ofrenda al Señor es que cuando nos acordamos del pozo profundo de donde Dios nos ha rescatado, cuando nos acordamos de la gracia, el favor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros en Cristo Jesús, lo que hacemos es que nosotros traemos nuestras ofrendas al Señor porque estamos agradecidos. Es un acto de adoración, no es algo que hacemos por obligación. Se podría decir simplemente que nuestra ofrenda a Dios es una expresión de fe, de gratitud y de adoración. Y el diezmo en el Antiguo Testamento para los judíos, que era más o menos otra vez 23 a 25%, era una regla fija bajo la ley de Moisés. Y acuérdense que proveía para las obras del templo y para los necesitados. Ahora, cuando viene a la iglesia cristiana, muchos dan el 10%. Algunos dan más que el 10%. Pero el Nuevo Testamento no nos da un porcentaje específico. El cristiano siempre da basado en el entendimiento que nosotros más que cualquier otra persona debemos ser bondadosos. Miren lo que dice el famoso autor cristiano A.W. Tozer sobre este tema. Dice esto: no creo exagerar cuando digo que algunos de nosotros ponemos nuestra ofrenda en el plato con una actitud triunfante, tanto como para decir, ahí ahora Dios se sentirá mejor. Estoy obligado a decirte que Dios no necesita nada de lo que tienes. Él no necesita un centavo de tu dinero. Es vuestro propio bienestar espiritual lo que está en juego en asuntos como estos. Tienes derecho a guardar lo que tienes para ti mismo, pero se oxidará y se deteriorará y finalmente te arruinará. Ahora yo sé, te quiero decir esto, yo sé que el dinero siempre es un tema sensitivo. A nadie le gusta que nos hablen del dinero. Pero es importante, hermanos, que tengamos una perspectiva bíblica, que tengamos un entendimiento del lugar del dinero en nuestra alabanza a Dios. Porque obviamente todos sabemos que el Señor dice que debemos someter nuestra vida entera al Señor, que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, pero que todo lo que somos es para la honra y la gloria de Dios. Entonces quiero asegurarme que podamos ver hoy en la Escritura el tipo de ofrenda que el Señor desea de nosotros. Es tan importante tener un corazón correcto en esta área. Por supuesto que la Biblia afirma que siendo cristianos
debemos dar de nuestros recursos a la obra de Dios. Piénsenlo un momento. Nosotros, los judíos tenían el templo donde ofrecían que sacrificio continuo año tras año a Dios. Nosotros no tenemos un templo donde ofrecemos sacrificios continuos. Nosotros tenemos una iglesia donde Dios guía a las personas a su Hijo Jesucristo, el sacrificio perfecto. Y cuando nosotros como cristianos invertimos en la obra de Dios, podemos ser parte de este ministerio de reconciliación. Cuando nosotros como cristianos invertimos nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestros dones y nuestras habilidades, lo que estamos haciendo, hermanos, es que estamos sembrando en la vida espiritual de los demás. Y el propósito es siempre para que Cristo sea glorificado y para que la gente en nuestro alrededor sean salvas y ellos puedan crecer en su fe. Y tengo que afirmar que no hay mayor inversión que podemos hacer en nuestra vida que sembrar en el reino de Dios, porque esa recompensa que vamos a recibir es una recompensa eterna. Ahora, vamos a decir varias cosas sobre este tema. Punto número 1. Tu ofrenda a Dios es algo privado y nadie aquí necesita saber cuánto tú estás dando. Miren la exhortación de Jesús, las palabras de Jesús en respecto a la limosna en Mateo capítulo 6, versículo 1 hasta el 4. Dice aquí: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso cuando den limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Yo creo que algunos de ustedes podrían afirmar esta experiencia. Yo he tenido esta experiencia. He ido a iglesias donde lo anuncian, cuando la persona va subiendo con su ofrenda. Y entonces la iglesia dice: ahí viene la familia Sánchez y están dando $1,500 y todos aplaudiendo. Y el problema con eso, hermanos, es que eso claramente contradice las enseñanzas de Jesús en la Biblia. Y lo que es eso es una motivación carnal para dar, para que me reconozcan, para que todos vean la manera en que soy generoso a Dios. Miren lo que dice en Lucas 21, versículo 1 hasta el 4. Aquí vemos la generosidad de la pobre viuda. Dice: levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Estaban echando bastante billete. Pero dice: vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. No estamos diciendo que tú tienes que darle absolutamente todo lo que tú tienes al Señor. Esto era un acto de adoración. Esto era un acto de confianza. La mujer no dio mucho dinero, pero debido a la situación, noten que fue elogiada por Jesús debido a su confianza y a su generosidad hacia Dios. Y este tipo de generosidad no es solamente hacia el templo o hacia la iglesia. Este tipo de generosidad es hacia la persona que está necesitada. Miren lo que dice Juan hablándole a los cristianos en 1 Juan capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice, y hablando a nosotros: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Noten
Que esto significa, hermanos, que cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios, naturalmente vamos a tener una disposición generosa hacia la gente en general. Porque una y otra vez la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos instruye que debemos proveer para los pobres y para los necesitados. Acuérdense que Jesús dijo, los pobres siempre estarán aquí. Ahora vamos a analizar la escritura que usamos esta mañana muchas veces para nuestra ofrenda. 2 Corintios capítulo 9, desde el versículo 6 hasta el 8. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a empezar en el versículo 6 otra vez. Miren lo que dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y esto se aplica no solamente en la área de lo material, esto obviamente tiene una aplicación espiritual. Que mientras más tú siembras, más tú cosechas. Eso es un principio enseñado al transcurso de la Biblia. En el contexto aquí podríamos decir que por lo general, cuando cosechamos aquí, vamos a cosechar ambas bendiciones espirituales y también bendiciones materiales. Y Dios es fiel. Yo creo que todos podríamos afirmar aquí que Dios es fiel y nunca nos falta cuando nosotros confiamos en Él. Amén. Pero tengo que decir que no hay ninguna garantía en la Escritura de que tú vas a ser una persona rica porque le has invertido o le has dado dinero al Señor. Porque el Señor bendice en diferentes maneras. Entonces estamos hablando del don de la generosidad. Tenemos que hablar por un momento de lo que sería el opuesto de la generosidad, que sería el egoísmo o, bueno, vamos a tocar el tema favorito de todos aquí. No es como dice el pastor en la televisión, mándame tu dinero, mándame todo tu dinero, $100, $1,000, tienes que cegar aquí a mi ministerio y Dios va a estar bajo obligación a ti. ¿Quién ha oído eso antes? Muchos de nosotros hemos oído eso. Ahora, creo que todos sabemos claramente, hermanos, que eso es un fraude. Eso es un fraude. Y lo que hacen esos individuales es que se enriquecen con el dinero de las pobres personas que invierten en esos ministerios. Ahora, sobre este tema, sí tengo que decir que la Biblia sí dice y afirma y una y otra vez que vamos a ser bendecidos y vamos a ser prosperados como creyentes, pero no de la manera en que lo presentan estos falsos maestros. Y la razón por qué este evangelio de prosperidad es tan atractivo, hermanos, es porque el evangelio de prosperidad apela a mis deseos carnales. Para simplificarlo, podríamos decir simplemente que el evangelio de prosperidad tiene que ver con cómo puedes usar tú a Dios. ¿Cómo puedo usar yo a Dios? En vez de cómo Dios puede usarme a mí, que es la opinión bíblica. El evangelio de prosperidad dice, ¿qué me va a dar Dios a mí si yo hago esto? Ese siempre es el enfoque de la enseñanza de prosperidad. Ahora, en ese tema, la Escritura nos advierte una y otra vez, hermanos, contra un corazón lleno de avaricia. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver 3 escrituras sobre esto. Dice, y si quieren leer más sobre este tema, lean 1 Timoteo capítulo 6, el capítulo entero. Pero dice en el versículo 10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera
y se han causado muchas heridas dolorosas. Miren el enfoque ahí, hermanos. El dinero en sí mismo no es un pecado. No es un pecado tener dinero. Dice, en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe. Miren las palabras de Jesús en San Lucas capítulo 12, versículo 15. Acuérdense que aquí eran dos hermanos y estaban peleando los hermanos y estaba diciéndole uno al otro que quería que se dividiera lo que, inheritance, ¿cómo se dice inheritance? La herencia, la herencia. Y le dicen a Jesús, Jesús, dile a él que divida la herencia. Y Jesús, miren cómo responde, versículo 15. Luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, porque la vida no se mide por cuanto tienen. Esta advertencia aquí, hermanos, si somos honestos, esto es para todos nosotros. Yo no creo que aquí haya persona que diga que no tiene la tentación de la codicia o la avaricia en nuestra vida. Todos, no importa si tienes mucho billete o poco, la codicia es una tentación que todos tenemos que enfrentar. Para ilustrar esto, había un día un hombre que se le acercó al pastor y le dijo, pastor, cuando yo ganaba $30,000 al año, yo le daba generosamente al Señor, pero ahora estoy ganando $150,000 y no tengo nada que darle al Señor. ¿Podrías orar por mí? Y el pastor dijo, oremos. Señor, por favor, haz que este hermano vuelva a tener $30,000 al año para que pueda comenzar a dar. Y es gracioso, pero para algunos esta es la realidad. Y miren lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos amos, porque vas a odiar a uno y amarás al otro. Serás leal a uno y despreciarás al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Otra traducción dice el materialismo. El dinero en sí mismo, mis hermanos, yo sé que ustedes saben esto, no puede traer verdadera satisfacción. Y cuando el Señor nos bendice con posesiones materiales, es para que nosotros las disfrutemos, no es para que nosotros las adoremos. Entonces, otra vez quiero ser claro, no es un pecado tener dinero. El pecado es cuando piensa uno que el propósito de nuestra fe cristiana es ser rico y vivir una vida indulgente, el evangelio de prosperidad. En vez de lo que enseña la Biblia, que debemos vivir una vida que es servicial, primariamente enfocada en el reino de Dios. Es lo más importante en la vida del cristiano. Bueno, ya, vamos a tocar el punto número 2. Cuando damos al Señor, nuestra ofrenda se debe dar con la motivación correcta. Y la Escritura enfatiza una y otra vez la importancia de dar con un corazón correcto. Eso significa mi motivación. Cuando está diciendo que debo dar con un corazón correcto, por qué razón le estoy ofrendando al Señor? ¿Por qué razón le estoy trayendo esta ofrenda a Dios? Muy importante tener un corazón correcto. Miren lo que dice en 2 Corintios 9, versículo 7. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces noten, la primera cosa en ese versículo que está diciendo es que cada uno dé. En otras palabras, está afirmando que todo cristiano debe dar. Y el enfoque aquí es la condición de mi corazón cuando yo le doy mi ofrenda a Dios. Ahora, esta palabra propuso en la lengua original indica un plan de acción que fue algo premeditado y predeterminado, y es algo que se hace de corazón y de manera voluntaria. En otras palabras, es algo planeado y es algo regular. Cuando nosotros ofrendamos al Señor, nunca debe ser algo, y esto siempre lo enfatizamos, donde nos están manipulando a dar con métodos carnales. No damos para obligar a Dios. Yo les aseguro que sus ofrendas no son para pagar mi Mercedes-Benz o mi nuevo avión. Miren lo que dice en el versículo 7. Dice,
no con tristeza ni por necesidad. No con tristeza ni por necesidad. Para ilustrar este punto, ¿a quién aquí le gusta pagar impuestos? ¿Quién? Nadie. A ninguno de nosotros nos gusta pagar impuestos, pero hay que hacerlo. Y es posible que uno dé su ofrenda a Dios con ese mismo corazón, de esa misma manera. Y tengo que decir, hermanos, si cuando estamos ofrendando al Señor nos estamos quejando, ay, este dinero yo lo podía haber usado para esta otra cosa, o la hamburguesa que me iba a comprar, ay, Dios mío. Si nos estamos quejando cuando ofrendamos, es porque estamos dando de compulsión o de necesidad. Y eso, mis amados hermanos, es una forma de legalismo. Si estamos ofrendando de esa manera, es una forma de legalismo. Y muchos aquí, si somos sinceros, hemos batallado contra ese espíritu. Ahora, quedemos claro en este punto que el Señor no necesita tu dinero, que Dios es el dueño de todo, que Dios es soberano, que Dios puede financiar la obra de su iglesia como Él desee, que si una persona no quiere ser generosa con Dios, Dios puede sacar sus recursos de otra persona. Dios no necesita nuestro dinero y no necesita lo que tú tienes. Amén, amén. La ofrenda que le damos a Dios es un acto de alabanza. Y cuando ofrendamos al Señor con ese tipo de corazón, entonces, hermanos, eso nos protege contra la avaricia. Como punto de aplicación, si esta mañana tú ves tu ofrenda al Señor como un impuesto, tienes que pedirle, hermano, que el Señor cambie tu perspectiva, porque no es un impuesto. Vamos a mirar la última parte de ese versículo, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón regularmente, no con tristeza ni por necesidad, no es obligación. Y dice, porque Dios ama al dador alegre, alegre. Esto sugiere que Dios ama a la persona que tiene un corazón que se emociona cada vez que puede practicar la generosidad. Y podríamos decir que el Señor quiere que nosotros demos felizmente, porque Dios mismo, esa es la manera en que el Señor da a nosotros. El Señor da felizmente. El Señor nos ha dado todo, nos ha dado su propio Hijo. Amén. Ahora hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. Vamos a ilustrar esto con lo que dice en 1 Crónicas 29:9. Esto ilustra este ejemplo de poder darle a Dios, no de obligación, pero felizmente. Y para darles el contexto aquí, lo que estaban haciendo es que el pueblo entero judío estaban contribuyendo para edificar el templo de Dios. Y vieron primero el ejemplo de su rey, el rey David, que vació completamente todo el oro y la plata que tenía para la contribución del templo. Y después sus soldados, sus generales y el resto de la gente empezaron a dar generosamente. Y en ese contexto eso es lo que dice aquí, 1 Crónicas 29:9. Entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. Y también el rey David se alegró en gran manera. Voy a saltar al versículo 14. Miren lo que dice 1 Crónicas 29:14. Esta es la oración del rey David a Jehová. Y le dice a Dios, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Otra vez, ¿qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo, hermanos, que nosotros somos mayordomos. Todo le pertenece a Jehová, porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a saltar otra vez a 2 Corintios 9, el último versículo, versículo 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis
para toda buena obra. Podríamos decir nosotros como cristianos que la realidad es que solamente le podemos dar a los demás si hemos recibido. Solo le podemos dar a la gente, contribuir a la gente si hemos recibido una bendición de Dios, sea material o sea espiritual. Y cuando nosotros como cristianos damos con la motivación correcta, Dios nos recompensa de muchas maneras diferentes, si incluye lo material y obviamente lo espiritual. Ahora quiero decir esto sobre este tema. No sé ustedes cómo le dan al Señor su ofrenda, pero lo que yo hago personalmente, voy a confesar, confesión del púlpito, por un tiempo yo tuve muchos problemas en esta área, confiando en el Señor con mi ofrenda, especialmente del tipo de vida que yo había salido de la calle. El dinero era lo máximo para mí en mi vida. Pero puedo decir que he aprendido y todavía estoy aprendiendo que mi ofrenda es un acto de alabanza al Señor. La manera en que yo lo hago, no sé cómo lo hacen ustedes, yo ofrendo en mi propio hogar y lo hago en la computadora. Y cuando le doy mi ofrenda al Señor, yo me siento ahí y empiezo a decirle al Señor en la oración todas las cosas por las que estoy agradecido. Señor, gracias por esto, gracias por eso. Y mi corazón se prepara y es un acto de alabanza y me doy cuenta de todas las bendiciones que Dios me ha dado en mi trabajo, del trabajo que tengo con que puedo pagar mis biles, mi carro, con que puedo pagar la luz y todo. Y les digo que honestamente, sinceramente, es un acto de alabanza. Porque estoy haciendo eso, se lo estoy dando al Señor y estoy enseñando a través de esa oración que estoy tan agradecido por todas sus bendiciones en mi vida. Y por supuesto luego siempre le pido, Señor, esto es un regalo, úsalo para avanzar tu reino y dale sabiduría a las personas en la iglesia que manejan los recursos del pueblo de Dios. Ahora, en cierre podríamos decir que materialmente, para ilustrar lo material, yo sé que muchas veces, porque tenemos una aversión al evangelio de prosperidad, no queremos hablar sobre la prosperidad material, pero tenemos que ser bíblicos. Mi compromiso es a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se afirma una y otra vez que muchas veces vas a experimentar una bendición material. ¿Ok? Pero todo tiene que ver con la condición del corazón de la persona que está dando. No es que le estoy dando a Dios porque Dios me va a dar a mí. Es porque estoy alabando a Dios. Dios derrama sus bendiciones sobre mi vida y yo como cristiano ahora tengo más recursos espirituales y materiales para poder bendecir a su pueblo, para poder bendecir a la gente en la calle. Miren la vida de Moisés, miren la vida de Abraham. Estas son gente con que Dios pudo confiar muchos recursos. ¿Por qué? Para proveer por el pueblo de Dios. Entonces, para los que son ricos y son cristianos, la Biblia exhorta en 1 Timoteo capítulo 6 que no pongamos nuestras confianzas en las riquezas, pero que seamos ricos en buenas obras. Entonces, cuando viene a lo material para ilustrar, yo creo que ustedes también podrían afirmar esto. Yo en mi propia vida, en mi matrimonio, les puedo decir que han habido tiempos donde nosotros hemos necesitado dinero, donde las finanzas no nos han cuadrado y nosotros hemos seguido dándole al Señor, confiando en el Señor, y el Señor más de una vez ha provisto de maneras supernaturales, donde de repente llega un cheque y es exactamente la cantidad que me faltaba. O de repente alguien sube y dice, hermano, el Señor puso esto en mi corazón y nos dan exactamente lo que nosotros necesitábamos. ¿Quién aquí ha experimentado eso? Ok, amén, no soy el único, amén. Entonces, si hemos visto la manera en que Dios puede proveer lo material, los recursos que necesitamos de una manera sobrenatural, y esos son milagros de Dios. Y también hemos visto la manera en que el Señor nos da favor en nuestro negocio cuando lo estamos honrando. Nos da favor en nuestro trabajo, favor con nuestro jefe. Hemos visto que muchas veces hay un patrón de eso en nuestra vida cuando estamos siendo fieles en esa área de nuestra vida al Señor. Y tengo que decir que obviamente la bendición más grande no es lo material, es lo espiritual. Cuando una persona puede dar libremente y generosamente de sus recursos a las obras de Dios y a la gente que está necesitada, eso nos ayuda
Dios nos libera de la codicia. Dios usa eso para arrancar esas raíces de codicia y de avaricia y de materialismo de nuestro corazón. Y muchas veces la bendición espiritual es que el Señor nos puede llenar con un sentido de bendición y felicidad, pero honestamente no hay fin a las formas en que nosotros podemos ser bendecidos cuando Dios hace que toda gracia abunde hacia nosotros. Y cuando dice al final que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Miren el final, es importante. Si se llevan algo de este estudio, no vayan a decir que dijo el predicador que si invierto Dios me va a bendecir y va a derramar sus bendiciones. Llévense este último versículo. Si Dios me bendice es a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué significa eso, hermanos? Simplemente significa que nosotros somos bendecidos por Dios para poder ser una bendición a los demás. En otras palabras, lo que Dios quiere hacer es que Dios quiere bendecir a otros a través de nuestra vida. Se podría decir que lo que Dios quiere es que nosotros seamos un canales de bendición, no simplemente depósitos de bendición. Entonces, en cierre, debemos estar como cristianos siempre atentos y buscar maneras prácticas. Busquemos maneras prácticas esta semana. Señor, ¿cómo puedo ser una bendición a una persona a mi alrededor? Señor, enséñame las necesidades básicas de la gente a mi alrededor y no lo vamos a hacer por lo que vamos a recibir a cambio o por lo que van a decir. La razón, la motivación detrás de nuestra generosidad siempre debe ser, hermanos, que queremos bendecir y queremos ayudar a los necesitados. Y el Señor nos va a bendecir no solamente en la eternidad, pero aquí, en esta tierra, vamos a poder experimentar una abundancia en nuestra vida. Si hacemos ¿qué? Si damos libremente, voluntariamente y alegremente hacia la obra de Dios y para ayudar al pueblo de Dios. Ahora, vamos a cerrar con otra vez el don espiritual porque hemos visto el principio que nos aplica a todos, pero el contexto, acuérdense, era que hay personas aquí que tienen este don espiritual. Hay varias personas aquí que yo conozco que tienen este don espiritual. Y ellos no dan por agradecimiento, ellos no dan para ser reconocidos, ellos dan por el bien de la persona que recibe y por la gloria del Señor. Y otra vez, si tienes este don espiritual, es un don espiritual, es un don de Dios, es tu ministerio a Dios, es tu acto de servicio y alabanza a Dios. Y para el resto de nosotros, ser generosos es un corazón que tenemos que cultivar. No nos viene fácil muchas veces, pero amén, amén. Y no es solo en esta área, hermanos, de nuestros recursos materiales. Obviamente esto es solo una de varias expresiones de nuestra fe en Dios. Entonces, en lo que nosotros vamos madurando espiritualmente, vamos a ser personas más generosas. Y esa generosidad, otra vez en cierre, se expresa en la manera en que invertimos nuestro tiempo en la gente, en la manera en que usamos nuestros dones espirituales para edificar al pueblo de Dios y en la manera en que usamos nuestros recursos para dar a los que tienen necesidad. Alguien dijo esto y creo que es una buena cuota para cerrar. Dice, una vida bien gastada es una vida gastada en algo más grande que uno mismo. Entonces cada uno de nosotros deberíamos poder afirmar cada día en nuestra oración, Señor, yo soy tuyo. Señor, mi vida no me pertenece a mí, te pertenece a ti. Señor, usa mi tiempo, mi riqueza, mis dones, todo lo que soy, todo viene de tu mano, Señor. Úsalo para tu honra y tu gloria. Quiero invertir en tu reino. Quiero ser parte de lo que tú quieres hacer en mi comunidad y en mi familia espiritual. Amén. Vamos a cerrar en oración y en una última alabanza.
Señor, esta mañana queremos darte gracias por tu sagrada palabra, Señor, que nos instruye, Señor, y que nos enseña quién eres tú. Y siempre, Señor, tú corriges nuestro corazón. Tú corriges la motivación interna de nuestras acciones externas, Señor. Y más que nada, Señor, queremos darte con un corazón agradecido. No lo queremos hacer de obligación. No queremos ser legalistas en nuestra ofrenda, Señor. Perdónanos, mi Dios, esta mañana si hemos sido legalistas. Perdónanos si hemos ofrendado con malas intenciones. Señor, todo lo que tenemos en nuestra vida es una bendición de ti. Si tenemos mucho o poco, todo lo provees tú de tu mano. Y estamos tan agradecidos no solamente por las bendiciones materiales y nuestros recursos, pero por la vida espiritual abundante que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te pido esta semana que tú uses nuestras ofrendas para avanzar tu reino. Te pido que tú edifiques en este pueblo, Señor, a cada una de las personas que están aquí, a mis hermanos, Señor, que nosotros podamos seguir siendo instruidos a través de tu palabra y que cada uno en este grupo podamos operar en los dones espirituales que tú nos has dado. Señor, te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos unas con tu presencia y tu poder, que nos des las palabras llenas de gracia y compasión esta semana y que podamos ser efectivos como cristianos, que podamos ser una luz en la tiniebla, que podamos ser sal, Señor, que podamos ministrar a la gente que tú has puesto en nuestro alrededor. Usa nuestra vida, mi Dios, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cerrar con esta última canción. Si necesitan oración o tienen preguntas después del servicio, por favor, suban adelante. Que Dios los bendiga.